años. Y el sector privado, que pasó de no existir antes del 78 a que hoy en día aporte cerca del 70% del Producto Interno Bruto de China. ¿Y eso qué hizo? Pues que China ya sea esto. Esta foto, esto es Shanghai, esto lo tomé yo, esta es una foto mía de mi celular, pero esto es China. China ya no es esa China que se ve en las películas de los campesinos con el sombrero en cono que están sembrando arroz, eso no es China. China es una urbe supremamente avanzada en el que se pueden ver este tipo de edificios. Este edificio que está acá es la Torre de Shanghai. Esta la inauguraron en el 2017, está recién inaugurada. Para que se hagan una idea, este que está acá es el World Financial Center. Este también lo conocen como el destapador, ¿sí? Me parece como un destapador de botellas. La primera vez que yo fui a China en el 2008, este edificio que está acá era el tercer edificio más alto del mundo y era el piso más alto del mundo. Básicamente, ¿por qué la diferencia? Porque habitualmente los edificios terminan como este en una punta. Entonces esta punta, que es lo general que pasa en los otros edificios, hace que se vean más altos. Pues este era el tercer edificio más alto en ese momento y adicionalmente sí tenía el piso más alto. Este piso que está acá es un piso al que se puede llegar en ascensor y que se puede utilizar. Y miren, de 2008 a 2017, el cambio. Este es un edificio considerablemente más alto que el otro, lo hace ver chiquito al lado del otro. Permítanme un momento, qué pena con ustedes, tengo aquí un problema interno. Ya, discúlpenme. Entonces, esto, pues, yo decía que, de hecho, vivir en Shanghai, yo tengo la posibilidad de mirar hacia el futuro. Yo creo que en el futuro las ciudades van a ser como esto. Pero esto es Beijing. ¿Por qué me gusta esta foto que también tomé yo? Primero, este edificio que está acá, si ven, es como una U. Esta parte que está acá del piso es en vidrio y se puede ver hacia abajo. Este es el edificio de la CCTV, que sería como equivalente en Colombia a Inravisión, digamos. Pero miren la cantidad de carros que circulan por las calles y esta como tal, en Beijing, en Shanghai, en Shenzhen, en las grandes ciudades, en general todas estas ciudades tienen autopistas elevadas por encima de los carriles de carros. Estamos hablando de que hay básicamente 2 pisos de calle y miren la cantidad de carros. Entonces, estamos pensando en esa China rural, en esa China pobre, pues definitivamente se da uno cuenta que están completamente equivocados. Miren la cantidad de carros que hay acá y son carros privados. La gente sí tiene carros, la gente sí tiene dinero, la gente sí puede gastar. Y esto es Shenzhen. Shenzhen, la primera vez que yo fui en 2008, me pareció una ciudad triste, fea, horrible. La última vez que fui, el año pasado, había cambiado considerablemente, bonita, tenía zonas verdes, muchos árboles. Esta es la torre de Guangzhou, pero, perdón, les he dicho que es Shenzhen, no es mentira, esto es Guangzhou. Definitivamente muestra cómo ha cambiado el país. Y esta, por ejemplo, es una foto de la estación de trenes de Hongqiao, en Shanghai. China tiene la red de trenes rápidos más extensa del mundo. Y miren, en una sola estación de tren, ¿cuántos rieles hay para el manejo de trenes rápidos? China también en este momento tiene el tren rápido, valga la redundancia, más rápido del mundo. Ahí está como en una pelea con los japoneses. Eso cada mes uno lee y ya lo tiene otro. Pero quiere decir que estamos hablando de desarrollo urbano y cuando estamos hablando de los trenes estamos hablando de tecnología de punta. No estamos hablando de celulares baratos de San Andresito, no estamos hablando de juguetes malos para niños, estamos hablando de tecnología de punta. Entonces, básicamente, ¿qué es China? China tiene en este momento 1.300 millones de habitantes, tiene 22 provincias
esto pues no es tan importante, pero sí es importante esto. De acuerdo al South China Morning Post, que es un periódico de Hong Kong, existen en China 5 ciudades de Tier 1, 30 ciudades de Tier 2, 138 ciudades de Tier 3 y 480 ciudades de Tier 4. ¿Qué significa esto? Una ciudad de Tier 1 es aquella ciudad que tiene que cumplir dos condiciones, en tema económico y en tema poblacional. Pero su Producto Interno Bruto debe ser superior a 300 millones de dólares. 300 billones de dólares. ¿Qué quiere decir? Les acabo de decir que China tiene 5 ciudades Tier 1. Quiere decir que en China hay 5 ciudades que su Producto Interno Bruto es más grande que el de Grecia, que no es una economía para nada despreciable, es la economía número 56 del mundo en términos de Producto Interno Bruto. Para ser Tier 2, debe tener una economía entre 68 y 300 billones de dólares, que es básicamente el Tier de Afganistán, o sea, ser el país 100 del mundo en términos de Producto Interno Bruto. Y en términos de población, deben tener más de 15 millones de personas. ¿Qué quiere decir? Esas 5 ciudades de Tier 1 que les estoy diciendo tienen una economía más grande que la de Grecia y tienen una población más grande que la de Ecuador. O sea que uno podría pensar en estas ciudades casi que como países por su importancia, tanto económica como la cantidad de posibles consumidores que uno puede tener ahí. Y aquí les doy un poco un resumen de eso. Shanghai es la ciudad en términos económicos más importante de China, con un PIB de 545 billones de dólares, que es mayor que la economía de Bélgica. Beijing, que es la segunda, con un PIB relativamente similar a la economía sueca. Guangzhou, que es la tercera, con un PIB bastante parecido al de Noruega. Chongqing, que es una ciudad que probablemente nadie conoce por fuera de China y es la ciudad más poblada del mundo, con un Producto Interno Bruto similar al de Qatar. Y Tianjin, que es la quinta, tiene un Producto Interno Bruto similar al de Portugal. Esta comparación solo la hago para que nos metamos un poco en contexto. Y en términos de población, pues estamos hablando que Shanghai tiene 22 millones, Beijing 11 millones, Guangzhou 11 millones, y esto es solamente tomando en cuenta el área urbana. Si tomamos el área extendida, digamos en el caso de Bogotá, si tomáramos la población de Bogotá no solo como Bogotá, sino Chía y Soacha, básicamente en Chongqing llegaríamos a los 40 millones de habitantes. En el Tier 2, pues económicamente están Shenzhou, Chengdu, Wuhan, Hangzhou, ahí les estoy mostrando pues un poco también los países que puedo compararlos en términos de su economía y en términos de su población. Pero vamos a ver una cosa, básicamente estas son las 5 ciudades Tier 1 y las amarillas son las Tier 2. Entonces, a excepción de Chongqing, que está relativamente adentro de China, uno se da cuenta que todo el desarrollo de China se está dando acá. Este es el Océano Pacífico. O sea, el desarrollo de China se ha dado cercano a los puertos. Se han dado cuenta que la única forma de tener una economía que funcione es que se desarrolle el tema logístico. Primera cosa lección para aprender para Colombia. ¿Por qué en Colombia las regiones que están cerca de los puertos son las más vulnerables? Tenemos dos puertos, el puerto de Buenaventura y el puerto de Barranquilla. Cerca del puerto de Buenaventura, pues ustedes lo saben mejor que yo, pues está Cali. Pero quitemos Cali de la ecuación y no hay un sistema productivo cercano. Por alguna razón el sistema productivo sigue en Antioquia y en Cundinamarca, que son básicamente dos zonas metidos entre las cordilleras que no tienen ninguna salida y hace que nuestros costos logísticos sean costosísimos para pensar en exportar. Llegar a los puertos para nosotros es costosísimo. Y ahora, importar es lo mismo, que llegue al puerto y nos llegue a destino,
es igualmente complicadísimo. Primera lección, si algún día alguno de nosotros está metido en política o sabe hacer algo, definitivamente hacia la zona del Valle y el Chocó y hacia la zona de Atlántico, Bolívar, Guajira, es donde debería estar el desarrollo colombiano, pero eso es otro tema. Ahora ya que les hablé un poco del contexto, un poco de lo que es China, ya voy a empezar a meterme un poco más en el tema de esta charla. Qué pena que fui sobre eso súper rápido, pero pues es un tema que nos podría tomar 2 o 3 clases presenciales, pero solo lo necesitaba decir para entrar en contexto. Aquí entonces hago primero una pequeña pausa. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá o seguimos? Profe, hasta el momento en el chat no hay preguntas y por acá nos dicen que podemos seguir. Listo. Entonces sigamos. Yo tengo una pregunta. Claro, ¿quién me habla? Perdón, para... Mucho gusto, mi nombre es Steven Balcázar. ¿Qué Tengo tal, una Steven? pregunta. Cuéntame. En términos de migración, es decir, lo que tiene que ver con los trámites y el acceso al país es muy difícil. Bueno, Steven, primero no tiene que ver nada con lo que hemos hablado hasta ahora, pero no importa, se la respondo, No, pero sí, acuérdese. me Si refiero hacemos... es, a ver, en términos de cuando uno piensa pues en comercio con China y eso, me imagino que ellos serán, pues tengo yo por lo menos la impresión de que ellos son como recelosos en ese tema pues migratorio y eso, últimamente. Entonces por eso, alineándome con lo que está la, pasando actualmente. sí, a ver, en eso, digamos, de nuevo, no está relacionado con lo que hemos hablado hasta ahora, le respondo la pregunta muy rápidamente y si quiere después retomamos. Yo creo que de las visas más fáciles que hay que sacar, que hay para sacar para un colombiano es la China. Es más, se lo pongo de esta forma. Colombia le pone más trabas a un chino para que saque la visa para venir a Colombia que los chinos a los colombianos para ir. Pero si quiere ahorita ahondamos en ese tema. Bueno, entonces ahora ya les dije, China es un país que en básicamente 30 años hizo un completo cambio de ser un país rural a convertirse en un país urbano. Y miremos cuál es ese perfil de los consumidores chinos. Pues básicamente, ¿qué ha pasado en este tiempo y por qué ha crecido la economía en China? Pues básicamente lo que les decía, la población urbana en China ha crecido de ser el 18% a que hoy en día es el 53%, y hacia 2025 debería ser el 65%. O sea, el 65% de 1.300 millones de personas va a vivir en ciudades, no en el campo como vivían hace 30 años. Por otro lado, aunque la economía se ha reducido, aunque ahí se me fue un typo, lo tenía en inglés y lo traigo, pero básicamente aunque la economía viene creciendo de manera más lenta desde los últimos 5 años, el consumo interno sí está creciendo a una tasa muy alta. Y se espera que en términos reales siga creciendo el consumo interno en un 5.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento de la economía china a futuro va a dejar de ser apalancado en exportaciones y va a dejar de ser apalancado en inversiones chinas en el mundo para apalancarse netamente en el consumo de sus habitantes. Hoy en día ese consumo interno es aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto. Y el crecimiento de ese consumo en los próximos 15 años se espera que sea mayor al consumo de un habitante promedio de la Unión Europea. O sea, estamos hablando que de aquí a 2030 un chino va a gastar más que un alemán en términos de consumo. Esto lo vuelve un mercado bastante interesante. Básicamente, ¿por qué? Porque se está generando clase media en las ciudades de segundo y de tercer tier. Aquí pues básicamente me baso un poco en los libros estadísticos de China,
y en los papeles de investigación que hacen varias firmas consultoras. Pero básicamente miren cómo China era población rural que cada vez ha bajado y la urbana cada vez está más fuerte. El tema de la urbanización en China, como el nivel de urbanización de China era mínimo y ahora pues todavía le faltará mucho para estar al nivel de urbanización de Estados Unidos y de Europa, pero pues es que estamos hablando, es en un porcentaje total del país y el tamaño de China también es impresionante. Lo que pasa es que en China están urbanizando una pequeña parte del país, pero cuando yo les mostraba las zonas amarillas, para que se hagan una idea, las 5 ciudades que son Tier 1 en China, si les sumo otras 5 de Tier 2 y me quedan esas 10 ciudades, más o menos van a tener un 10 al 12% de la población de China. Estaríamos hablando de unos 120 a 150 millones de habitantes, pero aportan el 90% del Producto Interno Bruto de China. Entonces, claro, esas ciudades, si las miramos en temas de urbanización, pueden ir muchísimo más urbanizadas que cualquier otra región en el país, en el mundo. Cuando lo comparamos con las otras, obviamente va a haber un rezago, pero estamos diciendo que China va a estar más urbanizada que cualquier ciudad del país del sudeste asiático, que India y que incluso de Brasil. Otra cosa importante es que efectivamente ha pasado 2 cosas. Primero, los pobres bajarán y serán menos del 12% de la población. La clase media, que hoy en día es el 10%, va a ser cerca del 35%. Y los ricos millonarios, que hoy no son más del 2%, van a llegar casi al 14%. El hecho de que esté la clase media como la clase más importante o la mayor masa de población sea clase media en términos de consumo es algo bien interesante como mercado. Y por otro lado, como les decía, aquí se puede ver cómo, mientras anteriormente para China, entre inversiones y exportaciones, era lo que les movía la economía del 2000 al 2010, de 2020 a 2030 se espera que sea el consumo privado, el consumo de sus pobladores. Bueno, aquí básicamente seguimos lo mismo y esto es lo que hace también esto es que entonces la gente tenga un mayor ingreso disponible para gastos. Mientras que antes era bajo, ahora está entre alto y medio alto. Y la parte de consumo bajo es muy poca. Quiere decir, de nuevo, esto solo empieza a mostrar o esto solo va en gráficas básicamente demostrando eso que les dije, esa dinámica de que se acaba el país urbano, tenemos el país rural, hay un país urbano y hay un aumento de la clase media en el país. Y eso hace que se genere dentro de los consumidores chinos podemos pensar en el consumidor chino tradicional, que básicamente, digamos que será gente de mi edad, gente que crece, si nacen en el mismo año que yo, todavía nacieron en la China comunista, les toca una infancia en un país pobre, les toca una adolescencia en un país en desarrollo, y pues ya llegan a la madurez a un país rico. Pero hay una generación que, digamos, no los voy a llamar los millennials, porque estos son los que nacen después de los 90, pero que tienen varias cosas interesantes. Primero, hoy en día soy en el 16% de la población, a 2030 se esperan que sea el 20%. O sea, es un nicho de mercado bien interesante. Segundo, sus hábitos son diferentes con respecto al de la China, digamos, tradicional. Y tercero, ellos crecen en un país que sus padres no conocieron, porque nacen cuando ya es una China rica, nacen cuando es una China que está abierta y tienen la posibilidad de tener un intercambio cultural con Occidente. Muchos de ellos, de hecho,
estudian en universidades en Estados Unidos y además tienen acceso a tecnologías. Este es un estudio bien interesante que hace McKinsey en su momento para mirar cuál es ese perfil de esta generación y los logra distribuir en 5 cohortos o en 5 nichos. La mayoría de ellos, cerca del 40%, son buscadores de felicidad, lo que significa que el éxito es tener una vida feliz, no están enfocados en marcas, sino enfocado en el producto y su calidad, y están dispuestos a pagar más por productos ambientalmente amigables. El 27% son buscadores de éxito. Y básicamente eso significa que el éxito es ser rico, comprar lo que les gusta, y no son estos, a comparación de sus abuelos y sus padres, no tienden a ahorrar. Por otro lado, están, digamos, el 16% de ellos son, digamos, los chapados a la antigua, que básicamente piensan, desde que usted trabaje duro, usted va a cambiar su vida, y no están dispuestos a pagar por tecnología nueva. Se quedan más como con cosas que se pruebe que funcionen. El 10% de ellos son básicamente los derrochadores, que están dispuestos a pagar por algo nuevo sin importar si lo necesitan o no, que creen que si es caro es bueno, y se sienten orgullosos de poder comprar artículos de lujo. Y por último, están, aquí en Colombia yo creo que los podríamos decir los bombril, que es básicamente sus papás pagan por todo lo que hacen ellos y gastan mucho, quieren tener la última tecnología pero la pagan ellos, y buscan productos premium. ¿Por qué es interesante y por qué traigo a colación esto? Estamos hablando que es el 16% de la población. Redondeémoslo a 15% de la población. De 1.300 millones de habitantes, quiere decir que el 15% de la población, estamos hablando de 180 millones de personas, que están metidos como consumidores, son compradores hoy en día. El 40% de 180 millones, estamos hablando casi de 70 millones de personas, mal contado 1.8 veces Colombia. Aquí ustedes ya saben cómo piensan, pero es que incluso este pequeño grupo, los derrochadores, que son el 10%, pues básicamente aquí estamos hablando de un poco más de 17 millones de personas. Básicamente, 2/3 partes de Colombia, sí. Bueno, digamos la mitad, un poquito menos de la mitad de Colombia, perdón, contando que nosotros estamos en 25. Pero son mercados importantes, porque Colombia, cuando hablamos de 25, están contando desde bebés hasta ancianos. Aquí estamos hablando de 17 millones de personas que son activos en el mercado de consumo. Pues esto es importante tenerlo en cuenta para ir dándose una idea de cómo o qué podría venderle uno a los chinos. Más adelante vamos a ir a esa conclusión o a esa discusión, si me permiten usar el término. Básicamente, ¿en qué gastan? ¿Cuáles son sus necesidades básicas? Bueno, es chistoso, pero el carro, fundamental, y ahí pues no tenemos mucho que hacer. Comida, bebidas, tabaco y alcohol, bien interesante la cantidad de dinero que gastan en eso. Ropa, zapatos, sombreros, aparatos eléctricos y electrodomésticos. Y los otros, que aunque son pequeños, suman: cosméticos, joyería. Uno pensaría que el tema de los celulares puede mover, y no, la verdad no es tan importante. ¿Y cuáles son esas necesidades básicas? Ya si nos vamos entonces por cosas, básicamente ellos pues tienen lo primero, la salud es lo primero, Jan Candy. ¿Qué significa esto?
De estos muchachos, el 65% tiene una conciencia de salud. ¿Y cómo entienden eso de salud? Básicamente, o buscan el balance o un 10% son fanáticos del ejercicio y el 25% son más de volvamos a lo tradicional, comamos lo tradicional, vamos. Pero estos balance seekers o los que buscan balance son esos que nos pueden ayudar mucho porque son los que van a tratar de comer cosas orgánicas, van a tratar de buscar cosas de origen y de los que no les importa porque no tienen tiempo o porque no les importa porque no tienen tiempo para verlo, workaholics. Hay básicamente enfermos por trabajar. O sea, solo realmente hay un 25% al que no le interesa. Y a este 10% también es un nicho al que se le pueden vender cosas porque están tan preocupados trabajando que nunca pueden hacer nada. Ellos no van a poder ir a hacer mercado, ellos no van a poder hacer una cantidad de cosas que se puede hacer por ellos. Pero entonces, como les decía, ese concepto de la salud es diferente. Los que dicen volver back to the basics quieren comer comida natural y orgánica y prefieren estar cerca de la naturaleza para actividades de, de esparcimiento. Porque, de nuevo, ¿por qué estoy diciendo esto? Vayan pensando en Colombia, cómo se empieza a relacionar con cada uno de estos nichos. Los entusiastas del ejercicio piensan que la comida saludable es la que tiene menos aceite o menos grasa, toman suplementos alimenticios y tienen chequeos médicos con mucha regularidad. Los que buscan el balance, para ellos el tema de comida saludable es ingredientes frescos. Y están dispuestos a trabajar menos para tener tiempo para ellos. Pues los adictos al trabajo están dispuestos a pagar más en entretenimiento y placer, pues porque es muy poco el tiempo que tienen, entonces cuando quieren hacerlo, no les importa que sea caro, pero lo quieren disfrutar. La comida saludable significa que su origen tiene trazabilidad el origen y prefieren todos los productos que tengan una recomendación de doctores o de sociedades médicas que digan que eso es bueno. Otra cosa es que a ellos les importa mucho el tema de que lo que pagan se vea reflejado en el dinero. Y aquí es importante ver cómo en algunos segmentos es más importante comprarlo, si prefieren comprarlo a marcas chinas o a marcas extranjeras. Entonces, cuando hablamos de comida fresca, prefieren las comidas locales, lejos, así que de cualquier país. Por lo tanto, cualquier cosa que llegue importado, pues ya no es fresco. El detergente, la cerveza, la leche, los cosas de artículos personales en general prefieren las cosas locales. Pero cuando empezamos a irnos a otras cosas, ya hidratantes faciales, ya la cosa se estabiliza. Protección de la piel de bebés, ya prefieren lo extranjero sobre lo local. Productos de moda, está igual. Cosméticos, prefieren los extranjeros. El vino, se van por eso. Entonces, básicamente, lo que muestra acá es un poco por dónde se puede ir uno. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los aspectos claves para poderle vender a un chino? El valor percibido por el precio pagado. Tiene que demostrarse el valor. Debe haber una calidad y debe haber un buen servicio postventa. Pero al mismo tiempo, el origen de la marca cada vez importa menos. Si la marca es buena, no importa si es alemana, francesa, rusa, colombiana, peruana, desde que la marca sea buena, porque el hecho de que tengan marca implica que son de mayor calidad. Pero hay que tener cuidado en China.
el tema de un producto para el mercado chino no funciona. Básicamente acá lo que tienen que tener en cuenta, como se los mostré, es, yo solo les hablé del 16% de la población que son los nacidos después de los 90. Tenemos los de mi generación, de los 70 y estarán los de los ancianos como tal. Van a tener formas diferentes de pensar y formas diferentes de actuar. Entonces, cuando uno piensa en productos para el mercado chino, tiene que tener claro que en general, siendo una economía tan grande, es una economía de nichos. Mucho se habla de la gente que dice, si yo pudiera tener ese producto que todos los chinos me compraran en $1, yo sería millonario. Pues hombre, por supuesto, un producto de $1 que compren 1.300 millones de personas ya es millonario, pero es que no existe el producto que compren todos ellos. En general, el producto que consumen son de nicho y lo consume un 10, un 20% de la población, que igual es un mercado supremamente interesante. Se está dando una tendencia de un tiempo para acá, que es algo en que los que queremos hacer negocios internacionales tenemos que combatir, y es que se está empezando a generar esta ola del chino compra chino. Y yo creo que esta es una ola, eso lo podemos discutir más adelante, pero yo creo que todo este tema de la pandemia nos va a llevar un poco a que esos mercados y esas relaciones comerciales locales cada vez se vuelvan más fuertes. Por lo tanto, los que nos queramos meter en este tema de comercio internacional, tenemos que estar muy bien preparados y ser muy cuidadosos porque tenemos que buscar las estrategias para ir en contra de esto. Básicamente muestra cómo, siendo antes el iPhone el teléfono más vendido en China, desde 2016, finales de 2015, empezó a perder market share en el mercado chino porque se generó toda esta ola de chino compra chino. Esto, bueno, esto es un poco de cómo ha sido el tema de a dónde viajan los chinos. El tema de turismo para Colombia con China yo creo que es un potencial altísimo, pero hay que tener en cuenta que los chinos funcionan como funcionaría un colombiano. La primera vez que yo puedo hacer un viaje para montarme en avión, probablemente yo no, la primera vez que monto en avión no me voy a ir para Europa, probablemente la primera vez que monto en avión me voy para Cartagena, para San Andrés, para Cali, después de pronto algo más cerquita, o Panamá, o México, después probablemente Estados Unidos, ya después sí me meto en un viaje de 8 a 11 horas para irme a Europa, y después de pronto sí ya iré a Asia, que son 2 viajes cada uno de 12, 13 horas para llegar allá. Pues hay que pensar que el chino va a hacer algo así y por eso primero va a viajar en su país, primero va a viajar en su región, primero llegará a Europa y después nos llegará a América Latina. Entonces, en eso hay que pensar. Por otro lado, cuando empezamos a entender o a pensar cómo es esa estrategia para un cliente chino, hay que entender que hoy en día un consumidor chino, su experiencia de compra integra muchas cosas. Primero, redes sociales. China no existe Facebook y está cerrado Facebook, entonces no hay redes sociales, no. Por el contrario, las redes sociales son súper importantes en China, son súper fuertes en China. Lo que pasa es que tienen las de ellos. Y todo lo que pasa en redes sociales es bastante importante. El tema de poder ubicar las cosas y que estén a la mano, que haya información específica. Perdón, un momento. Ahí, ¿cómo hacemos para silenciar ese? ¿Cómo? Alejandra, si me ayudas silenciando los otros micrófonos para no tener problemas. Ya lo silenciamos, profe. Vale, gracias. Perdón, aquí. Perdón. El tema del pago en China no se utilizan a raíz de este
la pandemia, creo que eso es una de las cosas positivas que podemos encontrar. El tema de los canales electrónicos para pagos se están fortaleciendo. Vi ayer que ya Ave Villas, por ejemplo, sacó el pago QR. Bancolombia está tratando con Nequi desde el año pasado en hacer pinitos en ese tema, bien interesante. Davi Plata lo lleva haciendo un tiempo, RappiPay también. Entonces ahí vamos llegando, pero el tema allá es importantísimo, el pago electrónico. El tema de las plataformas y el Big Data, el chino no tiene problema en compartir información si siente que esto le genera beneficios, y pues el hecho de tener el Big Data genera que hayan algoritmos para predicción o proyección de compras bien interesantes. Y otro es que están en boom las economías compartidas. Y eso es algo que todavía en América Latina también estamos bastante en pañales. Creo que la única economía compartida que podemos decir que existe actualmente en Colombia, diría que son las patinetas eléctricas, que a raíz de la pandemia incluso varios han cerrado y no les ha ido tan bien. Pero bueno, entonces, teniendo en cuenta esto que les hablo del consumidor chino, voy a hablar un poco de 4 formas de casos exitosos de empresas chinas, de empresas extranjeras en China. El primero que les voy a hablar es el de la cerveza Carlsberg. Básicamente ellos se dieron cuenta que las empresas, las otras cerveceras que habían triunfado en China, tenían alguna de estas 3 estrategias. Por un lado, Heineken, que se metió en el sector premium, se vendió como una cerveza costosa y que era de altísimo calidad, y logró hacerlo. Y de nuevo, como China es un mercado de nicho, le funcionó bien. Por otro lado, estuvo el caso de AB InBev, pues que siendo una de las cerveceras más grandes del mundo, básicamente entró pisando duro y cogiéndose el 40% del mercado, básicamente por medio de de las adquisiciones y las fusiones que había hecho antes, logró tener el mercado. Y la tercera, que fue el caso que hizo SABMiller, que SABMiller fue y buscó hacer un joint venture con una empresa estatal. Pues Carlsberg llega tarde, se da cuenta que ya todas estas estrategias se han utilizado y decide utilizar otra. Primero, entra en 1995 y entra en Huizhou y Shanghai. Y que básicamente Shanghai, pues como les dije, es la ciudad más grande. Huizhou es una ciudad mediana, pero importante. Pero básicamente en el 99 se da cuenta que no tiene cómo meterse en ese mercado y tiene que salir de China, 4 años después. Después dice, cambian de CEO o de country manager, perdón, en China, y él dice, no, aquí vamos a hacer otra cosa. Yo lo que voy a hacer es a irme donde nadie ha ido. Y hace una estrategia y se va a la parte occidental de China, que vieron en el mapa que les mostré, es la parte donde no hay nada amarillo a este lado. Es en la parte donde no hay un desarrollo económico fuerte, es la parte que es bastante rural aún, pero donde se dio cuenta que no, había un mercado que no estaba atendido. Y se va básicamente a Yunnan, que es cerca de la frontera de Vietnam, al Tíbet y a Gansu. Básicamente tuvo 4 puntos. Con esas cervezas locales, obviamente muy pequeñas, muy incipientes, hace joint ventures para mejorarle la calidad, mejorarle la tecnología, y ellos deciden hacer todo el esquema de distribución en una zona donde no habían esquemas de distribución, y lanzan un portafolio muy alto en el que tienen 4 líneas de producto para poder satisfacer a todos sus clientes. Y básicamente, ¿qué hicieron? Le dieron al mercado, o hicieron como una estrategia push de meter a la gente la cerveza para que creciera la demanda. Entonces, si recuerdan, siendo este el mercado, aquí estaba la China, que les dije que es la China desarrollada, y ellos se fueron a esta parte. Y básicamente, ¿qué hicieron? Entraron aquí 2 cerveceras, 3 cerveceras, 10 cerveceras, una cervecera
y con todos ellos hicieron joint ventures. ¿Qué sucede después? Básicamente, ya que están consolidados y tienen acá un flujo de caja importante para estar acá, ya después sí se van a atacar el oriente. Y básicamente, pues hoy en día Carlsberg, si bien en las ciudades principales no vende mucho, en el otro resto de China, en la China que significa el 90% de la población, acuérdense que les decía que cerca del 85% de la población estaba en estas ciudades grandes, el 15%, perdón. Entonces hablamos que casi que el 85% de la población, la única cerveza extranjera que conocen es Carlsberg y vende cualquier cantidad. Probablemente no tiene la mejor reputación. Probablemente en una ciudad como Shanghai o Beijing nadie conozca una Carlsberg y conocen una Heineken, conocen una Stella Artois, pero ahí viene el tema como empresario. ¿Usted qué quiere? ¿Reconocimiento o ventas? Por otro lado está la segunda estrategia interesante o un caso de éxito interesante es el caso de éxito de Starbucks. Ya nos quedan 5 minutos, voy a tratar de ir rápido en esto. Básicamente, Starbucks tiene una presencia en China increíble. Yo diría que está en el 80-90% de las ciudades que yo he visitado dentro de China, pero encima de todo tiene el índice de precios de taza de café, uno de los más altos del mundo. Así como existe el indicador Big Mac de precios para mirar proyecciones de tasas de cambio en el mundo, también está el indicador de Starbucks Latte, y es el valor de la taza del latte en Starbucks. Básicamente, dentro de las 10 tazas más caras del mundo, hay 4 ciudades chinas en ese indicador. Entonces, ¿cómo hacen estos para vender la taza de café más cara que cualquier otro país del mundo en un país donde no hay cultura de café? La estrategia de Starbucks es la estrategia de siembre árboles hoy que le darán sombra a sus nietos. Básicamente llegó a China muy temprano y apostó a que esto era una estrategia de que tengo que estar ahí y mantenerme. Entran en el 99, duran 10 años perdiendo dinero, pero pensando en que el mercado era interesante. Y es lo que les decía, si estás sentado en la sombra es porque alguien plantó un árbol antes. Se pusieron en sitios de alto tráfico y alta visibilidad y aplicaron el concepto de hay espacio. La gente no va a Starbucks a tomarse un café. La gente va a Starbucks a estar en un Starbucks. Yo, por ejemplo, lo viví. Yo tuve durante muchos años, yo decía que yo alquilaba mi oficina en Shanghai, yo tenía mi oficina y la alquilaba por $4 el día en mi oficina. ¿Cómo así? Pero eso es muy... Yo me voy temprano al Starbucks, me compro un café y me quedo trabajando todo el día ahí en esa mesa y es mía. Y ahí tuve reuniones y ahí hacía cosas. Y en China es súper normal. El Starbucks es un sitio de trabajo. Entonces, y de hecho, como es una taza de café cara, si uno lleva a alguien a una reunión en Starbucks y le da un café, está dándole una importancia mucho más grande que si lo estoy atendiendo en un lugar cerrado con un café hecho por mí en la oficina. Entonces lograron volverse un sitio de hacer negocios. Y por otro lado, nunca dejaron de invertir. En 2017 había 2.600 Starbucks en China y se espera que llegue a los 5.000, abriendo 500 por año. Esto estamos hablando que son casi 1.3 locales abiertos diarios. Y encima de todo su esquema de mercadeo no está basado ni en televisión ni en medios escritos, sino está basado en WeChat, que es como el WhatsApp chino, y en el tema de pagos electrónicos y fidelización digital. Se paga con su celular y los premios por pagos le llegan a su celular. Usted mismo tiene control de eso. Y por otro lado, hasta hace un año no había un competidor local. Ellos se dieron cuenta que no había una empresa china que vendiera café, que fuera 100% 100% local. Entonces lograron volverse un sitio de hacer negocios. Y por otro lado, hasta hace un año no había un competidor local. Ellos se dieron cuenta que no había una empresa china que vendiera café, que fuera 100% 100% local.
ni había ninguna empresa estatal dedicada a café. Y esto es bien importante. Si se va a meter a ese mercado, trate de ver cuál es esa competencia local. Porque esos competidores locales, dado esta fuente del chino compra chino, pues le va a ir mal. Y si hay un estatal metido, pues hombre, en China todavía el poder del Estado es muy fuerte. Si el Estado quiere que esa empresa sea la más fuerte, la van a volver la más fuerte. Entonces, es importante eso. Eh, y ahora, ¿cuáles son esas oportunidades para los productos colombianos? Aquí primero voy a hablarles un poco de lo que dice ProColombia, y esto lo voy a decir como entre comillas, no creo que tengamos la estrategia más adecuada. ¿Pero qué dice ProColombia? ¿Qué podemos vender? Hombre, lo que no es minero energético que vende China, Colombia a China, ¿qué es? Básicamente, dicen metalmecánica, seamos sinceros, es chatarra. Entonces, realmente lo que vendemos es muy poco. ¿Qué se ha hecho? Se ha vendido cuero, fungicidas, glicerol, café, pero se vende el café en verde. Café colombiano como tal tostado, marcas colombianas muy poco, madera y azúcar de la caña de azúcar. Entonces, claro, ProColombia dice, se puede vender café, se pueden vender bananos, se pueden vender flores frescas, se puede vender pulpa de fruta, que tal vez sí es una cosa interesante si uno está metido ahí. Se puede vender chocolate y bebidas alcohólicas, eso dicen ellos. Eh, pero básicamente, ¿qué pasa? Primero, nosotros todavía, bueno, esto sí hay una empresa colombiana que vende, no es que sean unas ventas interesantes, más allá de los vestidos de baño, yo pensaría en los textiles, podría haber algo interesante en textiles. Ellos, esto de los vestidos de baño es bien interesante porque ellos se dieron cuenta que había un tema de nicho. En general uno podría pensar que los chinos no usan vestidos de baño, y es cierto, las chinas no usan vestidos de baño. Para la cultura china, broncearse es sinónimo de ser pobre, porque si yo estoy bronceado, quiere decir que me da el sol, quiere decir que me la paso trabajando en la calle y no estoy en una oficina. Entonces ellos cuando nos ven a nosotros bronceándonos, pues nos entienden. Pero recuerden que existen estos nuevos chinos jóvenes que han ido a estudiar al exterior, que ya empiezan a tener otro tipo de costumbre y son un nicho. Y a ese nicho ellos como les llegaron básicamente comercio electrónico. Tmall, JD, Xiao Hongshu, que básicamente estaríamos hablando, es como si estuviéramos hablando en Colombia de Linio, Mercado Libre, los entraron por ahí o se posicionaron con marcas de lujo para que sean percibidos como artículos de alto costo. Productos en madera, algo se vendió y dicen esto es lo que se puede, lo que verían que tiene posibilidades. ¿Qué pasa? Carne bovina. Podría ser interesante vender carne bovina china, pero hoy en día no podemos. Aguacates. Aguacates tiene potencial, pero hasta el año pasado, cuando fue nuestro presidente, se envió el primer contenedor de aguacate. Quiere decir que hasta esa época no vendíamos aguacates. Banano bien interesante, pero ahí tenemos un competidor fuertísimo que es Ecuador, que ya tiene inundado ese país y es el mayor productor de banano del mundo. Carne de cerdo sí que es interesante, sí que hay mercado, pero no se puede hacer. La regulación no permite que haya. Y aquí esto es un tema ya de lobby político a que se pueda llevar a cabo eso. Los requisitos fitosanitarios todavía no lo hemos hecho. Flores frescas se pueden hacer desde hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho? Y la respuesta es sencilla. Los vendedores de flores no han querido. El consumo de café sí va a subir en China y sí se puede vender, pero café verde. Quiere decir, esto es negocio de la Federación de Cafeteros. Vender café, marcas de café, complicado. Y confitería de cacao, interesante, bien interesante para el tema de la industria de alimentos. El cacao colombiano es uno de los más importantes en el mundo, pero de nuevo, ya estamos hablando de unas cantidades y unas cosas que en Colombia lo podrían hacer 4 o 5 empresas. Entonces, en eso yo no veo que sea por el tema como tal como lo dice ProColombia. Yo les voy a dar mi opinión. El producto que ustedes tengan lo podemos vender en China,
sin ningún problema. Todo lo que quiera se puede vender en China. ¿Por qué? Porque ya les dije, es un mercado de nicho y encontraremos nicho para cualquier producto. Y el nicho, por pequeño que sea, va a ser un mercado interesante. Pero, ¿qué pasa? Los chinos no son inocentes. Entonces, no busquemos que China sea nuestro primer mercado de exportación. A China debemos llegar con productos que ya se estén exportando en otros países. De hecho, preferiblemente si se están exportando a Estados Unidos y Europa, porque podemos llegar a decirles, los gringos y los europeos ya lo están comprando, me reconocen mi marca y seguro ahí va a entrar más fácil. En esto recuerdo, alguna vez alguien me contactó y me dijo, oiga, tengo la posibilidad de hacer un ron con las características que quieran para venderlo al mercado chino. Entonces, hagamos un ron solo pensado en el mercado chino. Y tuve la posibilidad de reunirme con uno de los importadores más grandes de vinos chilenos en China. Y le digo, oiga, usted que ya tiene el mercado de licores, ¿qué opina de que metamos un ron colombiano a China? Y él me hizo una pregunta sencillísima. Me dijo, ¿Colombia le vende ron a algún país? ¿Hay alguna marca de ron colombiana que podamos decir que es la mejor de todas? Le dije, hombre, que yo sepa, no. Y entonces, si no, si ustedes no le venden a ningún país, ¿por qué me lo quiere vender a mí? Pues tiene toda la razón. Entonces debemos irnos con productos que ya estemos exportando y que estén en otros mercados, ojalá con reconocimiento. Lo otro es piensen en las capacidades productivas y no en productos. En temas de producto hay que ser flexibles. Y aquí, por ejemplo, es el caso de Bimbo, que fue bien importante. Bimbo hace una inversión muy grande en China. Bimbo llega a China después de invertir mucho dinero para llegar allá y resulta que se da cuenta que no vende, que no vende, que no vende pan, que no se venden los ponqués, que no vende el bimbolete y deciden, vamos a cerrar la planta. En ese momento, un ejecutivo dice, oiga, venga, deme el producto chino, deme el manejo de la empresa de China durante un año. Y en Bimbo, pues en México le dicen, pues vale, pues un año podemos esperar. Toma la primera decisión que rompe por completo la forma en que China, en que se atacaba el mercado chino, y es que quitó a todos los ejecutivos mexicanos y solo contrató ejecutivos chinos. Y eso ya hizo que tuviera un feedback de cómo se comportaba el mercado chino. Y segundo, desarrolló una nueva línea de negocios. Y al ponquecito Bimbo, bonito que venía así, le hizo un pequeño cambio después de mirar qué era lo que compraban los chinos. Y es que le inyectaron frijol dulce y una pasta de té verde. Si me preguntan a mí, y a mí me encanta la comida china, esa vaina es horrible. Pero a raíz de eso fue que se empezó a vender los productos de Bimbo y se reactivó. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos hubieran sido testarudos y decían, es que el bimbolete es así y se vende así, se quiebran. Ellos lo que tuvieron que darse cuenta es qué capacidades tienen. Tengo capacidad para producir amasijos de harina a una rata de tantas toneladas de harina a día y lo puedo poner en paquetes de estas presentaciones. Ok, entendieron la capacidad productiva que tenía y ya después customizaron los tipos de productos para el cliente que tiene. Y esto puede ser un problema porque en general los empresarios son bastante celosos con sus productos. Alguna vez tuvimos una conversación con alguien de Colombina que decía, yo quiero llevar el Coffee Delight a Chile. Le decimos, hombre, no se va a vender. No se va a vender. Y dice, no, pero es que es el Coffee Delight, se vende a todo el mundo le gusta. Entonces, ahora, si usted me dice que tiene una planta y tratamos de mirar qué tipo de sabores podemos producir, y de pronto nos damos cuenta que será un dulce de carne o un dulce, no, eso en mi planta nunca se va a hacer. Ok, usted nunca va a hacer negocio con China. Hay que ser flexibles en el tipo de producto. Por otro lado, hay que analizar cuál es el mejor sitio para llegar. Como les decía, China es muy grande. China son muchos países dentro de un país.
Entonces, primero, pensar que uno tiene la estrategia para llegarle a todo China es mentira, no lo va a hacer. Solo cuando le pongan el primer pedido se va a dar cuenta que usted no puede generar esa orden en un año. Entonces es mejor decidir a dónde me voy, cuál es la región, cuál es la ciudad y enfocarse en temas muy locales y tener desarrollos locales. Un poco lo que hizo Carlsberg, pero no quiere decir que uno tenga que irse al occidente. Uno puede decir, solo lo quiero vender en esta zona. ¿Por qué? Porque a mayor cubrimiento quiera uno del país, menos poder va a tener uno y más poder le va a dar al que tiene el canal de distribución. Y si es una persona que tiene un canal de distribución nacional en un país de 1.300 millones de habitantes, esa empresa es un monstruo. Y usted no tiene nada que hacer. Así usted sea la marca que sea, no tiene cómo competirle. No tiene cómo ponerle condiciones. Él le va a decir, yo soy el canal, yo pongo las condiciones, yo hago todo. La marca deja de importar. Tener mentalidad de largo plazo. No piensen que los negocios en China se van a hacer de un día para otro. Y aquí lo junto con la siguiente, que es que el mercado chino cuesta. A mí me ha pasado muchas veces de personas que me dicen, Javier, es que yo quiero vender mis productos en China. Digo, vale, hagamos un plan y lo implementamos. ¿Cuánto tiene para invertirle a su plan? Y me dice, no, es que usted no me ha entendido. Yo lo que necesito es que ellos me compren. Estoy entendiendo, dígame cuánto está dispuesto a poner sobre la mesa para que hagamos ese plan de llevar su producto a China. Me dice, no, usted sigue sin entenderme. Lo que quiero es que venga un chino, me ponga la orden de compra y se lleve mi producto y lo empiece a vender y cada mes me siga pidiendo. Pues hombre, siga pegado al computador y siga esperando en el teléfono a ver si un día le llega ese email o le llega esa llamada. El mercado chino cuesta y es de largo plazo. Y aquí, por ejemplo, les puedo dar la experiencia de Hershey's, que son los que hacen, pues básicamente es la fábrica de chocolates, diría que de las más reconocidas del mundo. Eh, Hablaba alguna vez con el que tenía la franquicia o la representación de Hershey's en China y me decía, mire, la primera vez que llegamos nos trajimos 2 contenedores de chocolates a China. Supuestamente la venta estaba hecha. Cuando llegamos nos pusieron problemas. Al final casi no logramos nacionalizar. Sale mi comprador, que él se metió con una de estas redes de distribuciones grandes, tenía todo el poder, no le compraba y de pronto lo llama un día y le dice, oye, es que usted no se ha dado cuenta, pero sus chocolates se van a vencer en 8 meses. Y aquí en China hay una norma que no puede haber nada en anaquel que tenga una vida menor a 6 meses. Quiere decir que a mí solo me quedan 2 meses para ponerlo en anaquel y distribuirlo. Quiere decir que se lo compro al 50% o ya no lo voy a comprar nada. Y básicamente le costaba más devolver el contenedor o disponerlo en China que hacer ese negocio. Y me decía, duramos casi 2 años perdiendo dinero hasta que ya logramos meternos en la cabeza del cliente chino y ya una vez estábamos ahí, ya nuestra marca mandó, pero tuvimos que gastar mucho dinero para estar ahí. Entonces el mercado chino es un mercado hostil, podemos decirlo, sí, es un mercado que cuesta y al que hay que invertirle, pero es un mercado que una vez empieza a dar dividendos, los da de manera exponencial como es su economía. Básicamente esos son mis comentarios, lo que yo opino, y aquí sí ya los escucho, así nos alarguemos un poco, no tengo problema, escucho un poco si tienen algún tipo de preguntas. No sé si en el chat hay preguntas o si las quieren formular acá en... entonces los escucho. ¿Tenemos algo en el chat? Profe. Ah, bueno, dale, Laura. No, dale, Aleja, tranquila. Hay una persona que nos comenta, es extraño cómo cuidan
de la caducidad en los productos alimenticios cuando consumen cosas extrañas. Luego menciona cómo ve el perfil de China a través de esta pandemia, su política de restricción con Hong Kong y cómo esto afectaría con las importaciones y por ende a las exportaciones. A ver, bueno, ahí hay varias cosas metidas. Bueno, lo de cosas extrañas, eso, yo digo que aquí en Colombia comemos cosas extrañísimas también. Y eso de las cosas extrañas, eso es más un mito que es una realidad, realmente, con toda sinceridad. Ahora, en el tema de Hong Kong, ese es un tema complicado desde varios puntos de vista, pero como tal, con Hong Kong China no tiene una política de restricción, porque es que de hecho, básicamente, China, Hong Kong es de China. En 1900, si no me falla la memoria, fue 85, Inglaterra le devuelve Hong Kong a China. Entonces, quiere decir que Hong Kong es territorio de China. ¿Qué es lo que pasa? Que se decide que la transición del paso completamente político y económico de Hong Kong a China iba a ser en el 97, perdón, ya estoy equivocado, fue en el 97, se dijo que se iba a hacer una transición de 50 años. Es decir, que China va a quedar completamente, perdón, Hong Kong va a quedar completamente anexada a China en el 47. Pero por supuesto que 23 años después de que pasó, se tienen que empezar a ver cambios, se tiene que empezar a mirar eso. ¿Qué ha pasado? Básicamente, en los últimos disturbios que se dieron fue por un tema de la aprobación de extradición de presos de Hong Kong a China y de China a Hong Kong. Y bueno, y eso se da por una serie de cosas, pero no creo que haya una política de restricción, por el contrario, China es súper abierto con Hong Kong porque sabe que por ahí todavía está entrando muchísimo dinero. Y ahora, ¿cómo afecta ahorita el tema de la pandemia? Eso estamos hablando ya de futurología, pero entonces les explico, les digo un poco mi forma de ver. Yo definitivamente creo que estas pequeñas redes de comercio local se tienen que fortalecer. Eh, Primero porque la red logística se está viendo afectada. Hoy en día, prepandemia, un contenedor de China a Estados Unidos me estaba llegando alrededor de 10 días. Un contenedor China Buenaventura se tomaba alrededor de 17, 18 días. Hoy en día, un contenedor de China a Estados Unidos se me está demorando el doble del tiempo. Sin ir más lejos, un envío de avión que antes se me demoraba 3 días, ahorita se me está demorando casi 8, 9 días a Estados Unidos. Y es porque las redes logísticas también están sufriendo la pandemia. A los conductores de barcos, a los capitanes de barcos, los capitanes de avión también les están haciendo crisis COVID, también los están teniendo, también tienen que quedarse en observación. Entonces esto ha hecho que en este momento la red logística va lenta y es clarísimo que cuando estemos en un tema de cero contagios, como pasó aquí, por ejemplo, en el país, esta no es una enfermedad local, esta fue una enfermedad importada. ¿Y cómo llegó? Por viajeros, bien sea de avión o bien sea de barcos. Por lo tanto, yo lo que veo es que el transporte y la logística se van a ver afectados fuertemente. Cada vez va a ser más costoso y va a ser menor el flujo. Por lo tanto, se van a empezar a generar economías locales importantes. Y por otro lado, la gente está viendo como, oiga, yo estoy pasando hambre y yo estoy viendo que mi vecino también está pasando hambre y mi vecino hace pantalones, yo se los compro a él. Entonces, eso va a hacer que se enfoque más en la compra local. Entonces, primero, ¿qué va a afectar? Yo creo que solo vamos a ser como compradores de productos que no podamos producir localmente o lo que la demanda lo que la producción local no logre satisfacer la demanda. Y creo que eso debería haber ido enfocado también ya para efectos de
no solo comercio, sino en tema de inversiones, probablemente los conglomerados extranjeros que de unos años para acá venían como en una política de cerrar plantas de producción pequeñas y crear hubs de producción regionales, les va a tocar volver a atomizar esa producción y tratar de tener presencia, por lo menos en los mercados importantes. Eh, Básicamente esto con el tema de cómo puede afectar importaciones y exportaciones. Aquí sigo leyendo esa misma pregunta. Con esto necesitamos apoyar las industrias y empresas locales, pero es difícil porque más del 50% de los productos provienen de China. ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Ok, es que me salió ahí un avisito que me estaba silenciado. Ah, Pues básicamente, de nuevo, yo creo que ahí se va a ver afectado y se va a empezar a generar una ola de consumo local. ¿Qué es lo que pasa? Que también a nivel local tenemos que mejorar nuestra oferta de productos. Profe, acá ¿Qué otra? tenemos otra pregunta. Dice, por otro lado, Sí, otra pregunta. Por otro lado, con esto necesitamos apoyar a las industrias y, ya la leíste, ¿cierto? sí, esa ya la leí, Sí, sí. acá otra. La otra pregunta. Javier, me gustaría tu opinión sobre cómo observas el panorama de los comunicadores en China. ¿También será algún proyecto de comunicación que en este momento te ha llamado la atención? La verdad, el tema de comunicaciones no sé mucho. Te puedo decir que cada vez más el tema de los blogueros y el tema de los, digamos, TikTok, como saben, es China. O sea, ya no hay youtubers como tal, pero hay mucho tiktokero. Y bueno, y en Baidu también hay mucha gente que está metida. Eh, pero la verdad, eso no sé mucho. Y sé que cada vez hay más necesidad de consumo de medios, digamos, independientes, porque por supuesto los grandes diarios y las grandes cadenas de radio y televisión son estatales. Eh, Igual sí existe, en China existe una regulación que para mi gusto es bastante interesante y es que cualquier persona que tenga un perfil en una red social o digamos en cualquier tipo de generador de contenido puede ponerse el nombre que quiera, pero tiene que por lo menos por detrás poner como responsable una identificación, un ID o un número de pasaporte, para evitar que se genere como, ¿cómo lo diríamos? Para evitar tener especuladores anónimos. Si yo pongo algo en mi perfil de Instagram, así en Instagram yo me llame Ronaldo Colombia 8, todo lo que yo ponga en ese perfil, al final, si llego a hacer algún crimen o hacer algo que no esté sustentado, el responsable soy yo, Javier Luque. Así mis seguidores no sepan que yo soy Javier Luque, los entes de control sí saben quién soy yo. Pero la verdad no tengo mucha información sobre comunicaciones en China. Perfecto. Profe, aquí tenemos dos preguntas. ¿Afecta a Colombia la guerra comercial entre China y Estados Unidos para importar? Y la otra es, ¿cómo establecerse en ese mercado teniendo en cuenta que hay políticas arancelarias y que difícilmente vamos a tener ventaja? A ver, vamos por partes. La guerra comercial yo creo que sí nos favorece, por lado y lado. Básicamente China es el mayor comprador de productos de Estados Unidos y Estados Unidos es el mayor comprador de productos chinos. Entonces, en la medida, si siguiesen esta guerra comercial, la única forma de que los productos chinos puedan llegar a Estados Unidos sin ese, digamos, sin esa traba arancelaria, va a ser probablemente o sea, va a pasar dos cosas, o los chinos implementan centros de producción enfocados al mercado estadounidense, y ahí Colombia, por tener un TLC con Estados Unidos, podría haberse beneficiado desde que logremos tener más del 30% como certificado de origen colombiano, o sea, como mano de obra y valor agregado colombiano, perdón,
eso sale con certificado de origen colombiano, o sea que podría llegar allá, o simplemente los productos que le están comprando a China se los van a salir a comprar a otros. La pregunta es, ¿cuáles de esos productos estamos en capacidad de venderle? Y en el tema de Estados Unidos hacia China es igual. China no tiene, digamos que la guerra comercial, siendo muy sensatos, ha sido de una sola vía, de Estados Unidos hacia China. China, ¿qué ha hecho? Responde. Entonces, esos productos que Estados Unidos le vende a China, que en general es agrícola, los tiene que tapar otro país. Podríamos hacerlo, por ejemplo, Estados Unidos es el que más carne de cerdo le vende a China en este momento. Si eso se llegara a parar, la necesidad de carne de cerdo en China se aumentaría. Hoy en día nosotros no le podemos vender carne de cerdo a China porque no tenemos el protocolo fitosanitario. Pero si estuviera que se espera que eso esté, dicen las malas lenguas que este año, yo no sé si con el COVID quede, tal vez el próximo año, pero en cualquier momento que se haga, por ahí pueden haber oportunidades. Entonces creo que sí, la guerra comercial podría beneficiarnos porque nosotros no estamos en ninguno de los dos bandos, solo es tener un claro análisis de qué compra cada uno al otro para ver cuáles de esos podemos atacar. Pero por supuesto, para eso tenemos que ser competitivos en calidad y en precio. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para tomar ese rol? Y ahí no sabría la respuesta. Perfecto, profe. Otra pregunta. ¿Qué oportunidades ves en China con las frutas deshidratadas? Muchas. El problema es cuáles. Porque desafortunadamente nosotros tenemos un problema con China y es que estamos muy lejos. Muy lejos. Y segundo, logísticamente nuestros costos logísticos al interior de Colombia son extremadamente altos. Si miramos a un importador en Bogotá, le vale más el transporte, el flete Buenaventura-Bogotá en camión que lo que costó el flete China-Buenaventura en barco. Y por supuesto, si quiero exportar, pues pasa lo mismo, ¿no? Lo que me cuesta poner el producto en puerto ya me lo encareció terriblemente. O sea, yo no he salido de mi país y ya estoy más caro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado es qué tipo de frutos secos. Porque es que nosotros, entre China y nosotros, hay potencias de grupos de frutos secos, que fueron los que se lo inventaron, que básicamente es el Medio Oriente. Pero nosotros tenemos frutas que ellos no tienen. Entonces, sí puede haber, por ejemplo, los peruanos, esto no es como tal un fruto seco, pero los peruanos están vendiendo muchísimo un producto que se llama la maca. Es una cosa indígena, yo no la conozco muy bien, la vi alguna vez, pero básicamente la logran vender muchísimo en China porque se logró posicionar como un Viagra natural. Entonces todos los viejitos que no quieren químicos o que no pueden llegar al Viagra o lo que sea, pues prefieren comprar algo natural y esto lo venden como un producto orgánico y es de, lo utilizaban los indígenas, entonces lo venden como arroz. Si funciona o no, no tengo ni idea, pero lograron posicionarlo. Nosotros tenemos frutas que no existen en otras partes del mundo y que son exóticas. Por ahí podría ser, pero por supuesto, si me dices para vender ciruelas deshidratadas, manzanas deshidratadas, piña deshidratada, probablemente tenemos una competencia muy fuerte de Medio Oriente que ese es parte pues de su cultura y de su economía. Pero la ventaja es que todo producto alimenticio procesado no necesita permiso y no necesita este tema de no tiene todo ese tema de las restricciones biosanitarias que tiene en este momento China, entonces no hay ningún problema. Y perdón que me acordé del anterior, pero tuvo algo que no contesté, decía que hay trabas arancelarias, no, China está en la Organización Mundial del Comercio y en la Organización Mundial de Comercio está claro que existe la posición del país con más ventajas. Y es que si algún país le vende un producto a China con unas ventajas arancelarias, se las tiene que dar a todos los países. Entonces no existen trabas arancelarias. Las trabas son de otro tipo, pero no arancelarias. Perfecto, ¿Qué profe. otra pregunta tenemos? Tenemos una última pregunta. Dice, dos preguntas del clúster del Valle del Cauca. Dígase productos de belleza, salud, comestibles, entre otros, ¿cuál de ellos puede ser más fuerte? De nuevo,
yo creo que depende del nicho al que yo le pegue. Eh, yo creo que en belleza hay mucho para hacer. En belleza se podría hacer, creo que América Latina es reconocido por la belleza de sus mujeres y es un modelo a seguir por varios países. Por lo tanto, yo creo que por ahí es. De nuevo, en este sentido, eh, mi, mi consejo va asociado a lo que les decía. Si es algo que esté vendiendo en otros mercados, adelante. Si China va a ser el primero, no lo haga porque ellos no son tontos. Y lo que les decía que me decía este señor, ¿por qué me quiere vender a mi ron si usted no le vende ron a nadie? Colombia no exporta ron y quiere que el primer ron que exporte sea China, ¿por qué? Acuérdense que ellos en general van a mirar la procedencia y las marcas. Entonces va a ser por ese lado. Entonces creería que el tema de belleza puede ser el tema de salud. Habría que ver qué de salud. De pronto temas orgánicos, temas eso, pero si estamos pensando en vender, hacer maquila digamos, medicamentos genéricos para vendérselos, ellos tienen una industria farmacéutica fuertísima y al lado tienen a India, que es el mayor productor y vendedor de productos farmacéuticos, pues entonces no lo vería. Y en comestibles, pues, hay de todo, solo que definitivamente no pueden ser productos frescos, tendrían que ser productos procesados, porque ahorita Colombia, la única fruta que le puede vender a China es el banano. Los protocolos biosanitarios, la política en China es que ese tipo de protocolos se analizan producto por producto, país por país, y más o menos entre un producto y otro producto hay un tiempo de 4 a 5 años. Y no hemos logrado que nos aprueben la carne bovina y viene la carne de cerdo. Ya nos aprobaron el año pasado el aguacate Hass. Querría decir que carne de cerdo y carne bovina, bueno, carne bovina ya nos habían aceptado, pero hubo un rebrote de aftosa acá y eso paró todo. Pero estamos hablando que a 2025, si tenemos carne de cerdo y carne de res, tenemos que darnos súper bien servidos porque hemos hecho una súper gestión. Entonces, de aquí a que pase uchuva, mango, piña, mmm, moras, pues va a pasar mucho tiempo. Perfecto, profe. Otra pregunta. ¿Productos derivados del cannabis está legalizado en China? No, no, y China es supremamente inflexible en el tema de, digamos, de droga y de opiáceos, perdón, porque dentro de la historia de China hubo una época horrible que ellos le llaman además, fue parte de los 100 años de lo que ellos llaman los 100 años de humillación, y es que China perdió la guerra del opio con Inglaterra y básicamente Inglaterra tuvo drogados a los chinos durante muchos años, y eso ellos pues cuando pudieron deshacerse de eso, simplemente son completamente inflexibles e intolerantes con el tema de la droga. Tanto que el tema de distribución, tráfico o venta de drogas en China está penado con la muerte. No es con cárcel, sino con la muerte, pena de muerte efectiva. Entonces, no, el tema de cannabis medicinal y eso no lo veo que llegue a China en los próximos 20 años. Perfecto, profe. Otra pregunta. ¿Productos derivados como el borojó y chontaduro tendrán un espacio en China? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero de nuevo hay que meterle mercadeo y hay que meterle dinero, pero, o sea, perdón lo que voy a decir, pero es que a los chinos todo lo que tenga que ver como con temas de potenciadores sexuales, eso tiene todo el futuro. Pues si uno logra decir si es cierto o no, yo no sé, pero como dicen, no sé si es el borojó o el chontaduro, me disculpan la ignorancia, pero sé que uno de esos dos se habla que tiene propiedades afrodisíacas. Eso bien explotado y tendrían que ser derivados porque de nuevo la fruta no puede ir, pero productos a base de, si se logra meter en el psiquis de ellos, que esto es afrodisíaco, yo creo que sí, yo creo que sí.
El problema es que no te van a venir mañana a hacer un pedido de mándeme un contenedor de Chontaduro o Borojó. Toca ir allá a meterle dinero a que lo conozcan y ya una vez que lo conozcan de pronto sí vendrán los pedidos. Pero yo pensaría que sí, sobre todo por el tema del potenciador sexual y el afrodisíaco. Perfecto, profe. Otra pregunta. ¿Cuáles son los canales más efectivos por los cuales se pueden contactar clientes o distribuidores en China? Uf. Los distribuidores grandes definitivamente toca estar allá. A los clientes, eh, el tema de la compra en línea para los chinos es súper, súper buena. Los chinos compran todo online, todo, todo, todo. Yo en China no hacía mercado. Yo en China hacía mi mercado en el teléfono. Yo todo lo compraba por el teléfono y me llegaba a la casa. Y así está acostumbrado el consumidor chino. Y hay dos o tres redes muy importantes de venta en línea. JD, está eh, los de Alibaba, que son, perdón, yo miro, me toca mirar mi aplicación para recordarme, que ya se me empiezan a ir los nombres, pero está JD, está Taobao. Básicamente con Taobao y JD estamos, bueno, está Tmall también. Ahí ya estás básicamente llegando a el 70-80% del mercado online de China. Y eso es una buena forma. De hecho, hay tiendas virtuales de negocios en el exterior en estas plataformas y funcionan. ¿Qué es lo que hay que tener mucho cuidado? Con los tiempos de entrega. O sea, que vendas un vestido de baño por esa plataforma y les digas, le llega en 3 semanas, no te lo compren. Eh, por, por ejemplo, yo me acuerdo que yo compré, de las últimas compras que yo hice antes de venirme fue el maletín para el computador, que se lo compré a Xiaomi. Puse la orden de compra a las 6 de la tarde en mi computador y a las 10 de la mañana del otro día la tenía en mi puerta. Entonces, los canales de ventas, JD, Taobao, Tmall, eh, ellos ofrecen esas facilidades, pero lo que hay que asegurarse, incluso ellos le prestan a uno el servicio de bodegaje. Lo que hay que asegurarse es que perdón, ese producto que yo estoy vendiendo ya está en China. Y ahí viene la pregunta de nuevo, acuérdense, lo que les dije, el mercado chino cuesta, porque yo lo he visto con otros y les digo, ok, vale, lo hacemos. Ahora, ¿quién es el dueño de ese inventario que está en China? Entonces le dice uno aquí al colombiano, no, pues el comprador. Y el comprador dice, no, pues yo se lo distribuyo, pero yo no voy a correr el riesgo. Y entonces quieren que el riesgo lo termine corriendo uno que es el intermediario. Dice, no, yo soy el más chiquito de ustedes, yo no voy a correr ningún tipo de riesgo. Yo los conecto, yo hago, pero probablemente el productor es el que tiene que decir, y en última, si yo soy dueño de mi inventario, pues yo soy el que manejo mis márgenes. Si yo les entrego por completo al otro, pues caemos en el gran problema del colombiano, que es lo que mucha gente llama el efecto Starbucks, que nosotros en Colombia exportamos la libra de café a 25 centavos de dólar y Starbucks, que es el que lo compra, lo tuesta y le echa agua, vende a $4 la taza de café, cuando estamos hablando que a una libra de café tostado le deben salir aproximadamente 100 cafés servidos. Entonces, ¿quién está haciendo dinero? Pues el que corrió riesgo y el que pone el valor agregado. Perfecto, profe. La última pregunta es, ¿cómo está el mercado del aguacate en China? Buenísimo, buenísimo. Aguacate y oro son como lo mismo en China. Un aguacate Hass pequeñito, así de grande, en un supermercado, en el Carrefour, en promoción, porque ya estaba como nos gusta, ya completamente, mejor dicho, mantequillita, porque ya al otro día se dañaba, en promoción. A mí ese aguacate Hass me costaba $4. O sea, 15.000 pesos. Sí, más o menos eso me costaba. ¿Qué es lo que pasa?
que es que Colombia no es el mayor productor de aguacatejas. El mayor productor de aguacatejas del mundo se llama México y ya exporta cualquier cantidad de aguacatejas a China. Y los chilenos están metidos también y venden cualquier cantidad. Y los peruanos, ni se diga, venden muchísimo aguacatejas. Entonces vamos a competir, pero es un mercado muy, muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que ese permiso de exportación de aguacatejas a Colombia todavía es muy raro, porque se abrió en noviembre, pero en noviembre dijeron, y este año se puede exportar un contenedor. Y creo que del tiempo para acá, creo que se han hecho 2 o 3 despachos más, o sea, no es una cosa que esté ya con flujo constante. Entonces, eh, pues hay que buscar el mercado, pero aguacatejas se vende, o sea, es excelente. La apertura del mercado chino hacia el aguacate es impresionante, sobre todo porque lo que les decía, el aguacate se ha demostrado que es el tipo de grasas saludables. Entonces, por ejemplo, no solo el aguacate tiene mercado, pero aceite de aguacate que es costosísimo, se vende. ¿Por qué? Pues porque es un aceite muchísimo más sano que el aceite de oliva. Ah, perfecto, profe. Otra pregunta. ¿Se podría negociar un tipo de capacitación para ellos? ¿Qué tema, por ejemplo? Yo diría que sí, el problema, o sea, capacitación yo creo que todo el mundo necesita, el problema es en qué. Mm, habría que mirarlo, o sea, tendría que ser algo muy específico y que ellos no tengan. Y en este momento pues no se me ocurre nada. O sea, les soy sincero, ni siquiera se me ocurre que el español lo pudiera ver, porque hay muchas universidades muy grandes allá con muchísimos estudiantes de español. Pero definitivamente, o sea, de nuevo, es que venderles todo lo que ellos no tengan, nos lo van a comprar. El tema es poder encontrar eso. ¿Qué es eso? Por eso no, y por eso como les decía, no estoy como esas cosas que dice ProColombia que se les puede vender, me parece que es muy quedarse muy en lo tradicional y hay muchas, todo se puede, el problema es que hay que invertirle y se puede se puede mover. Perdón, aquí estoy leyendo, Uchuva, ¿cuál es el mercado? Pues el problema es que no se puede exportar, no podemos exportar frutas frescas. Pero yo me di cuenta que en la provincia de Heilongjiang, por ejemplo, ellos ya producen uchuva. O sea que si se tiene una uchuva, si se pudiera llegar a ese mercado de una uchuva premium, sería una de las cosas que más vende Chile a China, es cerezas y arándanos, porque lograron meterse y decir, nosotros somos buenísimos en eso. Ellos tienen sus cultivos de cerezas y son, digamos, como la nacional barata y la chilena cara premium. Y la otra pregunta, ¿el sector de productos en cuero como los zapatos, bolsos o correa tendría buena aprobación? Pero tendría que ser de nicho, tendría que ser de nicho, tendría que ser algo enfocado a un nicho de mercado especial, porque en general en la parte del sur de China hay todo un clúster de producción de temas de cuero. Eh, de hecho, muchas marcas colombianas, no puedo decir nombres por respeto a ellos, pero muchas marcas colombianas de artículos de cuero que se precian de ser colombianos, he estado en las fábricas en China que se las producen a ellos. Eh, y en el tema de zapatos, China produce zapatos para todo el mundo. Pero ahora, si me dices, hombre, zapatos de cuero de diseñador o algo como muy, muy de nicho, sí tiene todo el potencial. Pero como un tema masivo, no lo veo. Seríamos muy costosos, no daríamos. Y ahí está la otra pregunta como empresario. ¿Yo qué quiero? ¿Vender 100 zapatos de $7 o vender un zapato de $700? Cualquiera de las dos es negocio. Hay que ver a cuál le apunto yo. Y yo creo que en este caso nos tocaría pensar en vender muy pocos, pero de un precio bastante alto porque son de nicho y son con unas características súper especiales, de diseñador, básicamente.
Bueno, profe. Por acá nos están preguntando sus redes sociales o cómo lo pueden seguir, contactar. Eh, pues básicamente, si quieren les escribo por acá cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, si quieren escríbanme a mi correo personal. Bueno, Aquí se los pongo en el chat. Por ahí me pueden contactar o incluso también me pueden contactar al correo de la universidad. bueno, profe, perfecto. Y por acá tenemos otra pregunta, ¿se puede ir a producir frutas específicas a China? Sí, de hecho ellos lo están haciendo. Ellos, de hecho Nestlé tuvo un proyecto grandísimo en China hace unos años porque se dieron cuenta que los chinos, el consumo estaba aumentando cada vez más y lo que hicieron fue que en la región de Yunnan, que es la que queda cerca de la frontera con Vietnam, y Vietnam es uno de los mayores productores de café del mundo, pues empezaron a tener ahí sus propios cultivos de café. Y en muchas otras áreas se ha hecho. De hecho, por ejemplo, viñedos en los últimos 10 años se han hecho muchísimos viñedos en China porque el consumo de vino ha ido aumentando y se ha ido aumentando la calidad del vino local. De nuevo, ¿cómo puede llegar uno allá? Pues demostrando que es el productor importante en su país, que tiene un conocimiento que no tiene otro y pues puede vender la posibilidad de asesorar o de acompañar o ser socio en un cultivo de cierto tipo de frutas en el que sea el experto. De nuevo, ir como Juan Pérez a decir voy aquí a hacer el cultivo de uchuvas en China, complicado. Bueno, creo que nos alargamos un poquito más, pero pues me alegra que hayan habido preguntas. Pues espero haber podido resolver las dudas que tenían y cumplir las expectativas que tuviesen de este webinar. Cualquier duda que tengan, pues no duden en contactarme, bien sea directamente a mi correo o por intermedio de la universidad, también lo pueden hacer. Y pues bueno, esperemos a que esto se acabe pronto y pueda yo estar allá en vivo hablándoles en un salón de frente a frente y no a través de una pantalla. Listo, profe, muchísimas gracias. Dando continuidad al tema, extendemos la invitación para las personas a que participen en la especialización que tenemos en comercio exterior. Vamos a tener un descuento para las primeras 8 personas que se inscriban del 21%. Les queda aproximadamente el semestre en 6.192.000 pesos. Ya estamos en inscripciones, entonces vamos a estar muy atentos de poder pues, recibirlos a cada uno, que puedan aprender muchísimo más sobre este tema que se hace tan valioso y como tan importante para uno aplicarlo, bien sea en el área de trabajo, si tiene una empresa o una microempresa, lo puede aplicar. Entonces, vamos a estar muy atentos. En el chat les dejamos nuestros datos. Cualquier duda que les surja o inquietud referente al proceso o con el docente y demás, nos pueden escribir el correo de extensión @ua. No siendo más, muchísimas gracias, profe. Ha sido muy amable, súper interesante todo este tema, que también nos hayan pues contado sus preguntas y asimismo que esto les aporte muchísimo valor a su carrera y a su profesión. Vale, bueno, pues nada, aquí como les dije, ahí estoy disponible y pues ojalá nos podamos ver después en la universidad ya de manera presencial. Claro que sí, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por asistir.